El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Eclesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Vamos a ver cómo es que se prepara camino al Señor. Isaías capítulo 40 del verso 3 adelante. Voz que clama en el desierto, preparen camino a Jehová, enderecen calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Voz que clama en el desierto, dice otra traducción, preparen un camino a Jehová, nivelen una calzada en la estepa a nuestro Dios, todo valle sea alzado y bájese todo monte y collado, lo torcido se enderece y lo áspero se allane. La palabra desierto en la Escritura tiene muchos significados y se usa en diferentes sentidos, pero aquí representa aquellas cosas de nuestra vida que al presente no están experimentando la bendición de Dios. Puede ser la salud, puede ser la relación familiar, puede ser la economía, puede ser también el ministerio o cualquier cosa, porque es en medio del desierto que aparece la voz de Dios. Esa voz profética dice: preparad camino. Si anhelamos ver cambiado nuestro desierto personal en gloria, tenemos nosotros que hacer algo. Muchos creen que solo Dios tiene que hacer algo para que cambien las cosas. Para recibir las bendiciones del Señor, siempre el ser humano debe hacer algo primero. En las cosas del Señor, la pasividad, la ociosidad y la indiferencia no conducen a nada. Dios quiere cambiar los desiertos de nuestra vida personal en gloria. Y tenemos muchos casos registrados en la Biblia de personajes que primero actuaron y luego vieron el obrar de Dios. Y decía el apóstol Juan que todas estas cosas se han escrito como ejemplo para nosotros. Veamos Génesis capítulo 6. Ahí podemos ver que el diluvio vino después que Noé preparó el arca. Génesis 6:14 dice, Dios hablándole a Noé le dijo: hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, los vas a calafatear entre tabla y tabla con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera lo harás. 300 codos la longitud del arca, 50 codos la anchura y 30 codos de altura. Una ventana harás en el arca y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba. Y vas a poner una puerta en el arca a un lado. El arca la vas a hacer de 3 pisos, piso abajo, primero, segundo y tercero. Y yo voy a traer, dijo el Señor, un diluvio de aguas sobre la tierra para destruir toda carne que haya o toda carne en que haya un espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Pero voy a establecer mi pacto contigo. Vas a entrar tú, tus hijos y tu mujer, y también las mujeres de tus hijos contigo. Dios reaccionó e intervino ante una nueva rebeldía del hombre.
Primero reconoció la maldad en el corazón y la conducta violenta del hombre y no las aprobó ni las aprueba. Así que cuando la gente dice, ¿por qué suceden estas cosas? ¿Por qué Dios permite tales cosas? Dios no las aprueba. Es la maldad en el corazón del hombre que hace esas cosas. Por eso, Él acorta la vida del hombre intentando poner límite a esa maldad. Se lamenta también profundamente de que su creación hubiese escogido lo perverso, lo torcido, tan lejos del propósito original, demostrando con la decisión de enviar el diluvio que Él no es pasivo al pecado y al mismo tiempo demuestra de nuevo su misericordia, demuestra también su propósito redentor al hacerse responsable por la solución del pecado. Y más adelante envió un redentor que venía desde Noé, el único hombre justo que encontró en esa generación. Dios no tolera el pecado de nadie, ni está de acuerdo tampoco con las cosas perversas que hace el hombre. Otro ejemplo, las aguas del Mar Rojo se abrieron cuando Moisés estiró su mano y le dijo al pueblo que marche. Éxodo 14:21 dice así: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová, primero Moisés estiró su mano, e hizo Jehová que el mar se retirase. Vino un viento fuerte oriental y comenzó a soplar en el mar toda aquella noche, dice, y volvió el mar en seco. Las aguas quedaron divididas, la mitad a un lado y la otra mitad al otro lado. ¿Por qué hizo eso el Señor? Porque Israel estaba encerrado. Atrás estaban los egipcios. Al otro lado estaba el desierto. Al otro lado estaba la montaña. Y el único lugar por donde ellos podían cruzar era atravesando el mar. Faraón no venía a matarlos, venía a hacerlos volver a la fuerza, a la esclavitud. Si puedes notar esto, es lo mismo que hace el enemigo de nuestras almas. Salimos libres de la esclavitud del pecado y luego aparece Él para hacernos volver con presión y con maldad a la misma esclavitud donde vivíamos antes. Así que Moisés tuvo que decirle al pueblo que avancen. No había salida, tenían que caminar hacia el mar. Posiblemente en la mente de muchos decían, nos vamos a ahogar porque no hay salida. Pero el Señor le mandó a Moisés que alzara la vara y extendiera su mano sobre el mar y lo dividiera para que el pueblo lo pudiera pasar en seco. Porque el Señor tenía en su mente abrir un nuevo camino. No rodearon la dificultad, sino siguieron hacia adelante. Eso es lo que Dios nos manda a nosotros. No rodear los problemas, sino enfrentarlos para poder seguir avanzando. El pueblo y Moisés tendrían que confiar y obedecer a Dios. El pueblo tenía que marchar hacia el mar y Moisés tenía que dividir el agua. Eran dos los elementos del milagro: la mano levantada y el fuerte viento que iba a separar las aguas. Las dos se combinaron, las dos cosas se combinaron, y estas dos cosas muestran lo sobrenatural y lo natural, lo maravilloso y lo ordinario. Y el camino de escape para Israel estuvo listo.
Y es que siempre Dios junto con la prueba nos da la salida. Nos da la salida. Otro ejemplo. ¿Cuántos han leído esa porción en la Biblia que habla de Naamán, el leproso sirio? Bien, Naamán, el leproso de Siria, no fue limpiado hasta que se sumergió 7 veces en las aguas del Jordán. Segunda de Reyes, capítulo 5, verso 14. Él entonces, dice, hablando de Naamán, descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño. Quedó limpio, dice la Escritura, y era leproso. Una niña esclava fue portadora de las buenas noticias para Naamán, el comandante sirio que padecía de lepra. Quizás esta niña tenía que lavar todos los días los turbantes de Naamán. Ella había sido raptada y era esclava en Siria. Y lave que lave, ella pensaba cómo puede sanar mi patrón. Hasta que un día le dijo a la mujer: señora, yo conozco a un profeta en Israel que puede sanar al patrón. La mujer le contó al marido, el comandante en jefe Naamán se lo contó al rey de Siria, y el rey de Siria le dijo: tenés que ir a probar porque ya lo has probado todo. Porque la lepra de Naamán era en su cabeza. Fue así que llegó Naamán al rey de Samaria con una carta de recomendación del rey de Siria para que sanaran a este hombre. Le puso en la carta: rey de Samaria, fulano de tal, te estoy mandando a este hombre para que lo sanes. Así que cuando llegó esa carta al rey, el rey comenzó a gritar diciendo: este hombre nos está provocando. ¿Cómo yo voy a sanar? No tengo poder para sanar a este hombre. Y todas esas cosas llegaron a oídos de Eliseo. Y Eliseo dijo: mándenmelo acá porque van a saber que hay profeta en Israel. Así que el rey de Samaria pensó que era una provocación para hacerle guerra. Y mientras se estaba lamentando, ya había la orden de Dios para un milagro a través de Eliseo. Así sucede con las personas. La gente vive lamentándose y no saben que la orden del milagro ya ha sido dada. Naamán pensó que el profeta era como un brujo, que era como un mago, que era como un exorcista, que iba a salir el profeta a gritos pronunciando encantamientos, y se sintió muy ofendido cuando el profeta no salió. Le mandó recado con su criado. Le dijo: anda a decirle a Naamán que se sumerja 7 veces en el Jordán y quedará limpio. Con este recado, este hombre tan orgulloso, porque era el comandante en jefe de Siria, se enfureció y dijo: si de sumergirse se trata, ¿por qué me voy a sumergir en este asqueroso río como es el Jordán? Pudiendo sumergirme en el río Farfar, un río cristalino de Damasco, que fluía paralelo al Jordán. Este hombre orgulloso estaba sumamente enojado. Y sus siervos le rogaban y le decían: Señor, si el profeta te hubiera pedido algo más difícil, vos lo harías. Es una cosa sencilla lo que te pide, hazlo, Señor, hazlo. Así que el hombre les hizo caso y Naamán se metió al Jordán.
Dos cosas hicieron que se convirtiera este hombre. Lo primero, el milagro. Y dos, la negativa del profeta de recibir pago por el milagro. Porque lo que Dios quería mostrarle a Naamán era que el Dios de Israel es el único Dios verdadero y que su Dios Rimón era el Dios de los sirios, el Dios de la tempestad, el Dios del trueno, el Dios de la lluvia, no tenía ningún poder. Dios quería mostrarle eso a este hombre. Cuando Naamán se vio curado, quiso regalarle al profeta mudas de ropa y un sinnúmero de cosas quiso regalarle, y el profeta no aceptó ningún regalo. Porque estas dos cosas fueron las que hicieron que este hombre se convirtiera. Naamán obedeció y Dios actuó. O sea que siempre el hombre tiene que comenzar. Sumérgete 7 veces al Jordán. 1, nada. Salía Naamán igualito. 2, nada. 3, nada. 5, nada. 7 veces sucedió el milagro. Otro ejemplo tenemos en los 10 leprosos que le salieron a Jesús al encuentro y les pidieron que lo sane. Esos 10 leprosos no fueron sanados hasta que primero no se movieran y fueron para ser examinados por un sacerdote. Fíjese que está esto registrado en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, del verso 11 adelante. Dice, yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos. Estos hombres se pararon de lejos y comenzaron a gritar diciendo, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo, vayan a mostrarse a los sacerdotes. Y aconteció que mientras ellos iban, fueron limpiados. La vida de los leprosos no era nada fácil, porque para la mente judía un leproso estaba bajo juicio. Además tenían que vivir fuera del campamento o de la comunidad, fuera de la ciudad, y estaban obligados a anunciar su condición de leprosos con una campanita. Así que cuando alguien se acercaba, ellos gritaban, inmundo, inmundo, y hacían sonar la campanita. Por eso es que ellos no se acercaron, gritaron de lejos, Señor, ten misericordia de nosotros. Todo esto era con el fin de evitar el contagio de la enfermedad de Hansen. Así se llama la lepra, enfermedad de Hansen. Y lo más seguro es que con el tiempo perdían su familia, su trabajo. Por eso es que acudieron a Jesús. Tenían fe y creían en su poder, por eso gritaron pidiendo socorro. Esto es algo parecido cuando los accidentes de tránsito son graves. Cuando la persona, el hombre o la mujer pierde el movimiento, a veces tiene que quedar postrado en cama o en silla de ruedas. Entonces, el cansancio de atender a esa gente las va dejando solas. La gente no quiere atenderlos. La familia al principio está atendiéndola, pero después van mermando primero los amigos, luego la familia, y muchísimas veces las mujeres han dejado a los hombres así y los hombres han dejado a sus mujeres. Igual estos leprosos se quedaban sin familia, se quedaban sin trabajo. Por eso hay que tomar ejemplo de ellos y acudir a Jesús,
porque es el único que tiene poder para sanarnos de nuestra alma herida por la ingratitud de la familia. ¿Qué fue lo que hicieron estos 10 leprosos? Primero gritaron pidiendo socorro y luego obedecieron la voz del maestro de ir donde los sacerdotes y aún no estaban sanados. Vayan, les dijo, a mostrarse al sacerdote, y estaban leprosos. Pero cuando ellos fueron, aconteció el milagro. Entonces, 2 cosas son importantes para ver un milagro. Primero, obedecer. Y el segundo, y ya lo vas a ver tu milagro. Existen muchos casos más en la Escritura, pero solo con esto podemos darnos cuenta que en las cosas de Dios siempre tenemos que hacer nosotros algo primero. La fe siempre requiere una acción inicial de nuestra parte, aunque esa acción no significa al principio movimiento, pero sí una actitud espiritual correcta. El problema para muchos es que se mueven, pero preparan caminos equivocados. Y Proverbios 14:12 dice: hay camino que al hombre le parece derecho. Es al hombre que le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por eso es que el texto de Isaías, lo que leímos al principio, ahí se dan las pautas claras y necesarias para preparar nuestro camino para que venga la bendición. Así que vamos a ver algunas pautas. Primero, ¿cómo se prepara el camino? Nivelando el terreno y enderezando lo torcido. 2, ¿cómo se nivela el terreno? Tenemos que nivelar nuestro camino haciendo que el valle sea alzado, todo monte y collado sea bajado. Y 3, y todo lo áspero sea allanado. Entonces lo primero que tenemos que hacer es escuchar la voz que clama, la voz que proclama, la voz que grita. Ni siquiera tenemos que identificar quién es el que habla, si es profeta o si es ángel, si es hombre o si es mujer. Solamente Dios nos manda a escuchar ¿qué? La voz, la voz. Fue en un camino desértico, en la soledad, que comenzó Juan a predicar. Y es también en el camino desértico de tu propia vida, en la soledad de tu ser, que puedes escuchar la voz de Dios para preparar el camino para que el Rey de Reyes entre. Los caminos necesitan ser allanados, necesitan ser limpiados, necesitan ser enderezados. La conciencia humana está como un desierto. Está también torcida. Por eso es que la redención requiere una preparación para que se pueda manifestar la gloria de Dios en esa vida. El ser humano, después de saborear los tragos más amargos, recién se acuerda de Dios, porque no sabe que es el único que puede enderezar lo torcido y devolvernos nuestra dignidad. Cuando la gente se enferma, lo primero que busca es brujo. Y los consejeros y las amistades, lo único que le aconsejan es: allá hay un brujo buenísimo, te va a sanar. Y la gente va porque le cree. Cuando ya no tiene esperanza y cuando ya se va a morir, recién se acuerda de Dios. Pero corren el riesgo de que ese acercamiento no sea sincero, porque no quisieron escuchar la voz que clama en el desierto. Cuando Él entra en una vida, esa vida comienza a enderezarse.
sea el matrimonio, sea la familia, sea el negocio, sea tu vida personal, sea tu economía también. ¿Por qué? ¿Por qué comienza a enderezarse? Porque estaban torcidos. ¿Y por qué estaban torcidos? Porque habían tomado un camino equivocado. Y cuando vuelvas a estar con Dios, Él va a destruir todas las puertas que te han impedido disfrutar de las riquezas abundantes de su gloria. Y lo que hasta este día te era imposible de experimentar, vas a poder experimentarlo de manera abundante. ¿Y cómo saben las personas que su camino está torcido? No hay que ser un genio para descubrir que han torcido su camino por malas decisiones que han tomado y aún sabiéndolo siguen en esa vía. No se dan cuenta que se están acercando al borde de un precipicio. ¿Cuántos hombres y mujeres saben que no deben estar coqueteando con los casados, pero aún así siguen en ese camino? ¿Cuántos jóvenes saben que la pornografía atrapa y se hace más fuerte que cualquier vicio? Por eso son las violaciones de niñas, de niños y aún de bebé, y siguen en ese camino torcido. ¿Cuántos saben que las drogas destruyen la mente y la mayoría de la juventud persiste en probar? Y como los padres han hecho lo mismo, han caminado en estos caminos torcidos, no tienen moral para corregir al principio. La vida doble que llevan, llenos de mentira, llenos de robo, son caminos torcidos. Pero aún así no se vuelven a Dios para que enderece lo torcido y les manifieste lo que tanto han anhelado. Los que anhelan paz, armonía, gozo, un matrimonio estable, un buen trato, los beneficios de Dios, tienen que escuchar la voz que clama en el desierto. Porque Dios tiene grandes cosas para tu vida, por eso es que escuchas la voz en el desierto. Así que hay que prestar atención a esa voz, pues Dios no va a venir a tu vida en persona, porque Él determinó desde la eternidad que escuchemos esa voz que grita en el desierto de la soledad de tu propio ser. Así que no fuiste diseñado para ser un derrotado, ni para vivir esclavo del pecado, ni para vivir esclavo de la malicia, de la maldad. Fuiste creado para experimentar los tesoros y las riquezas de Dios. Hagamos a un lado la vanidad y el orgullo y reconozcamos que Dios es el único que puede cambiarnos de adentro hacia afuera. Y lo que quiero enfatizar es que para nosotros hay muchas cosas imposibles. Y por eso leemos Eclesiastés y nos conformamos. Si aquí dice en la palabra, lo torcido no se puede enderezar. Lo incompleto no se puede contar o no se puede completar. Para nosotros hay muchas cosas que son imposibles, como enderezar lo torcido, completar lo incompleto, pero para Dios no hay nada imposible. Así que en palabras sencillas, para Dios no existe nada torcido que Él no pueda enderezar, ni nada incompleto que Él no pueda completar, porque Él tiene el poder para hacerlo, tiene el poder para enderezar y tiene el poder para dar. Sin olvidar que la puerta que Él abre, nadie la puede cerrar.
Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto,